En el embarazo hay que tener en cuenta que se debe llevar un proceso para que se cree como tal el embarazo, ¿no? Que es el proceso de la fecundación. Cuando tenemos la unión entre el espermatozoide con el óvulo, pues hacemos una unión y una combinación de información genética que a medida que va pasando el tiempo se va creando como tal dicho embrión. Entonces vamos a ver qué pasa con cada una de nuestras etapas. Tenemos la etapa prenatal. Esta es una de las etapas que es de las primeras en donde realizamos como tal el desarrollo del ser humano, ¿no? Y de ese desarrollo pues se van a distribuir tanto factores ambientales, genéticos, físicos, etcétera, que pueden afectar tanto a la madre como al niño. No solamente un embarazo habla del crecimiento de un bebé, sino que también habla de todos aquellos cambios que puede llegar a sufrir la mujer a nivel anatómico o postural, estructural, sino que también en la parte emocional, ¿no? También esta fase de prenatal o etapa prenatal se le denomina fase de la vida intrauterina o etapa del desarrollo intrauterino. Les coloqué estos dos conceptos porque dependiendo de la bibliografía que ustedes vayan a revisar, si se ponen a leer o los artículos que estén buscando, ya aprovecho y felicito a Jorge porque Jorge ya encontró esos artículos y ya los publicó. ¿Qué pasa? Entonces, dependiendo de la forma como ustedes encuentren los artículos, pues estos nombres sí van a hacer referencia a la etapa prenatal, a todo el proceso en el cual se está creando o se está dando vida a el nuevo ser. Entonces, en este proceso, en esta etapa, tienen que ocurrir unas pequeñas etapas, ¿no? Entonces, transcurren desde el momento de la fecundación, que era lo que les mencionaba, se tiene como tal la copulación, donde hay una exclusión o un paso de los espermatozoides hacia el óvulo, en donde aproximadamente el esperma puede durar dentro de la vagina de la mujer aproximadamente entre 48 a 72 horas antes de que se llegue a fecundar. Por eso es importante saber si se llega a romper, por ejemplo, o a dañar nuestro dispositivo para la planificación, pues cuáles son las medidas que podemos llegar a tomar dentro de las primeras 48 horas antes de llegar a quedar embarazados o tener un embarazo no deseado. Cuando este espermatozoide viene y fecunda el óvulo, recuerden que antes se mencionaba y se decía que el más fuerte era quien llegaba a penetrar como tal esa capa que tenía el óvulo. Sin embargo, ya en los últimos estudios, si no estoy mal, fue en septiembre del año pasado, ya se publicó y se comprobó que el espermatozoide más fuerte no es quien entra a hacer la fecundación. De por sí, aquí voy a lo siguiente y es el hecho de que se dijera que el espermatozoide más fuerte era quien entraba al óvulo, era por eso que el hombre decidía el género del bebé, si iba a ser femenino o iba a ser masculino, debido a que el espermatozoide pues trae dos cromosomas, ¿no? Trae el X y trae el Y. Pero si el espermatozoide entraba con el X y la mujer pues tenemos los dos X, pues y automáticamente tendríamos una niña. O sea que era el hombre quien escogía o quien elegía el género del bebé. Pero resulta que desde septiembre del año pasado se demostró que no el espermatozoide más fuerte es quien llega a romper la barrera para poder hacer la fecundación y como tal generar todo lo que es el proceso de la mitosis, sino que es el óvulo quien selecciona. Entonces hagan de cuenta que ustedes son los óvulos y les llega un montón de espermatozoides, o sea, como de chicos que ustedes les quieren como cortejarlas, pero ustedes son quien deciden quién entra y quién no, o sea, con quién ustedes van a salir a la invitación o con quién no. Y resulta que el óvulo pues también es de los que dice, bueno, yo te escojo a ti y a los demás los rechazo. Y a veces hay ese óvulo que escoge el espermatozoide que trae la información genética alterada o que puede llegar a ser como el espermatozoide más flojo o el más perezoso, ¿de acuerdo? Entonces, nosotras, a partir de septiembre del año pasado, no somos nosotras o nuestras células germinales las que deciden qué vamos a tener, si va a ser niño o va a ser niña. Muy bien, entonces continuando, decimos que transcurre desde la concepción o fecundación del nuevo ser, donde tenemos una unión de las células sexuales femenina y masculina, que sería el óvulo y el espermatozoide, hasta el momento del nacimiento, que se va a dar por medio del parto. Ya más adelante vamos a hablar de los tipos de parto. Esta etapa ocurre o transfiere de tres periodos. Tenemos el periodo germinal, el periodo embrionario y el periodo fetal. Por lo tanto, el nombre del bebé pues, va a cambiar en cada una de estas etapas. Bien, tenemos que hablar de todas maneras del desarrollo físico que llega a, pues, a ocurrir directamente dentro del niño, ¿no? Dentro de la nueva vida.
Y es que se produce la concepción por fecundación natural o también hay otra forma que es la fecundación in vitro. In vitro es un procedimiento externo que se le realiza a las mujeres cuando tienen dificultad para poder embarazarse. ¿Cuáles son las dificultades? Muchísimas, ¿no? Entonces, unas son de las que hemos revisado, que son alteraciones o tumores o enfermedades por el aparato urogenital. Puede ser por quistes ováricos, puede ser por desprendimiento de placenta, que no se realice realmente la, el pegante, ¿no? La adhesión de este óvulo con el espermatozoide a nivel del útero. Puede ser simplemente por una edad adulta, entonces aquellas que pueden llegar a tener unos bebés después de una edad adecuada se les llama embarazos geriátricos. Estos embarazos geriátricos por lo general llegan a ser de alto riesgo para la madre y de un 50-60% de riesgo para el feto. Sin embargo, cuando las mujeres adultas desean, o los hombres también desean tener hijos y están pues muy avanzada de edad, se utiliza este tipo de procedimiento. ¿Por qué? Porque todo el proceso se realiza dentro de un laboratorio. Ya cuando se está con el 60% de seguridad que puede llegar a generar como tal una vida, es cuando se le implanta directamente a la mamá. Aún así, hay riesgos de que no llegue a ser concebido, ¿no? Otro es que la dotación genética interactúa con las influencias ambientales. ¿Qué significa eso? La mitad de la información genética que trae el espermatozoide con la otra información genética que tiene la madre se tienen que juntar. Sin embargo, todo lo que viene alrededor del desenvolvimiento de este proceso, pues va a influir. No es lo mismo que tengan una familia que esté deseando tener un hijo, que se cuiden para tener un hijo, para que realmente esta información pues quede perfecta y quede acorde a lo que el niño va a estar en el proceso de la gestación. A comparación de, por ejemplo, de que haya sido una violación, un hijo no deseado, que dentro de la familia haya maltrato familiar, haya maltrato físico y emocional. Entonces, todo este tipo de alteraciones, pues obviamente va a venir a afectar directamente al embrión. Entonces, por ejemplo, no sé si ustedes sabían o han escuchado que a las mamás, por ejemplo, se les dice como que, ay, es que debes escuchar música Mozart para que los niños se salgan inteligentes, ¿no? Entonces, no es el hecho de que la música, que sea, por ejemplo, la ópera, saque a los niños inteligentes, simplemente es porque el ambiente puede llegar a proporcionar esa concentración y esa estimulación de esos receptores. No significa que, por ejemplo, si una mamá es súper reggaetonera, le encanta el ritmo, su hijo va a salir todo burro o va a salir muy buen bailarín. O sea, no significa eso. Tengan en cuenta que todos los factores, tanto los climáticos, también llegan a influir. ¿Por qué? Porque un embarazo que está en una temperatura baja, o sea, una temperatura fría, va a hacer que sean como más introvertidos, ¿no? Más serios, más secos. Mientras que un ambiente que es cálido, pues pueden ser un poco más extrovertido, más eufórico. Solamente comparemos los dos continentes. Si hablamos de que los europeos de por sí son personas muy secas, muy frías, son poco de demostrar el afecto, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si vienen aquí a nosotros, a los latinos, a América Latina, México, pues todos son como muy sociables, muy afectuosos, son del abrazo, son del beso. Entonces también el sistema en el cual se desarrolle, pues también puede llegar, bueno, no puede, llega a influir directamente en el niño. Lo otro es que también tenemos que se forman las estructuras y los órganos básicos del cuerpo. El primer órgano que empieza a desarrollarse es el cerebro. Entonces, este cerebro, así como lo ven ahí en la imagen, va a ser más grande que todo lo demás, va a ser casi como un anfibio, en donde por medio de las señales, por medio de toda la inervación, por todos los nervios y todo esto, va a empezar a producir o a generar el resto de los órganos. El sistema nervioso es el súper importante debido a que a todos los órganos, a todos los tejidos, está mandando las señales, tanto sensitivas como motoras. Entonces, por eso es donde se empieza a crear como tal el primer órgano. Aquí es bien importante porque resulta que este crecimiento o esta producción del órgano pues está dentro del primer trimestre, dentro de las primeras semanas. Y aquellas mujeres que no estén planeando tener hijos, si no se cuidan, si tienen alteraciones o tienen factores externos negativos, pues van a generar un mal desarrollo del sistema neuronal.
Por ejemplo, ¿cuál? Por ejemplo, tal vez ustedes tengan alguna amiga, algún conocido, conocida mejor porque es mujer, en donde no sepa que está embarazada o les contó después que no supo que estaba embarazada, y resulta que se la pasaba saliendo a fiestas, tomaba, bebía, fumaba, no sé, también digamos que puede llegar a consumir sustancias, o era también deportista y deportista de alto impacto. Entonces, este tipo de características viene a afectar directamente el proceso de organización cerebral. Entonces, todas las alteraciones que se pueden llegar a presentar en el nacimiento o después vienen siendo por afectaciones que por factores de riesgos externos que sí son modificables, se pudieron prever y no se pudieron. Por eso es muy importante que el embarazo sea una etapa planeada. Muy bien. Listo. Tenemos un desarrollo cognitivo en donde donde este se encarga de desarrollar las capacidades que tiene para poder aprender, recordar y responder a diferentes estimulaciones. Específicamente va a ser estimulación sensorial. Aquí es cuando, por ejemplo, la mamá, lo que les comentaba, les ponía música, les ponen a hablarle, les hacen los masajitos en la barriga. Entonces, este tipo de aprendizaje, el niño o nosotros lo fuimos adquiriendo también desde un inicio, desde que estábamos adentro. Desde el tercer mes, nosotros como bebés, o bueno, como fetos, nosotros fuimos capaces de recibir estímulos, ¿de acuerdo? Y a medida que vamos aumentando en los meses, vamos recibiendo no solamente estímulos sensoriales, de sentir la palpación, de sentir la música por medio de vibraciones, porque recuerden que dentro de la placenta tenemos el líquido amniótico. Este líquido amniótico pues permite pasar las vibraciones y por eso es que el niño reacciona ante ciertos estímulos o ciertos ritmos musicales o a la voz, sino que también a partir del cuarto mes, quinto mes, ellos empiezan a ver también por estímulos visuales, ¿no? Entonces la luz puede llegar a traspasar la barriga, ciertos haces de luz, en donde el niño puede llegar a tener pues aumento o disminución de esa luz intrauterina. No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de preguntar, o si les han contado a sus papás, que cuando ustedes estaban en la barriga, reaccionaban a la voz del papá. Entonces, por ejemplo, si iban a trabajar los papás y cuando regresaban llegaban y decían, hey, ya llegué, y automáticamente ustedes como que pateaban a la barriga. Entonces la mamá decía, uy, ya el bebé ya sabe que ya llegaste. Nosotros desde adentro, como les digo, nosotros tenemos una gran afinidad hacia el medio externo, aunque no podamos comunicarnos. Nuestra forma de comunicarnos pues siempre ha sido por patadas, ¿no? O por generar síntomas en la mujer. Entonces, por ejemplo, las náuseas, los malos olores, los dolores de cabeza o los cambios de posición. Entonces, por ejemplo, no sé, digamos que su mamá se acuesta del lado, de medio lado, hacia el lado derecho, y a ustedes no les gusta ese lado, entonces hacen que su mamá se voltee del lado izquierdo. Y hasta esa posición, ustedes se pueden llegar a dar cuenta, y ojalá se puedan grabar esta noche, durmiendo, ustedes van a optar por dormir más en una posición que en la otra y esa fue la posición que ustedes optaron durante más tiempo dentro de la barriga de su mamá. ¿Y qué es lo que pasa con este desarrollo cognitivo? Resulta que ustedes, bueno, todos nosotros tenemos la habilidad y tenemos la habilidad de recordar y de aprender esas preferencias de sonidos, de voces, de momentos. Entonces, tal vez, por ejemplo, ustedes dicen como que, uy, yo no sé dónde escuché esa canción, pero me relaja. Y tal vez si hacemos como una regresión, cuando nos vamos, por ejemplo, hacemos con un psicólogo o un psiquiatra, hacemos la parte de hipnotismo, ¿no? Se puede llegar a identificar que por medio de esa música, por medio de esa situación, pues hacía que se relajara directamente el niño o le recordaba algo. De por sí ustedes, de los 5 años para atrás, ustedes no recuerdan nada. Ustedes tal vez pueden ver fotos y como que más bien recuerdan lo que vieron con la foto o lo que les habrá dicho su familia, pero ustedes no tienen memoria, no saben realmente qué fue lo que pensaron, sintieron o hicieron en esa época, ¿no? Entonces solamente nosotros nos basamos por medio de sensaciones y de emociones. En este desarrollo psicológico, el feto responde bueno, a los sonidos de la madre y siente preferencia por ella. De por sí cuando nace, el bebé siempre va a tener un vínculo completamente unido con la madre y poco a poco va a ir haciendo un vínculo ya sea con el padre o con la madre, dependiendo del género. Por ejemplo, los niños hombres
tienden a quedarse con un vínculo mucho más fuerte con la mamá y las niñas tienden a irse a tener un vínculo con el papá, ¿no? Este tipo de vínculo de los caracteres psicológicos van a crear el tipo de personalidad que van a llegar a obtener. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden decirnos que yo soy súper tranquilo, yo no me pongo de mal genio por nada, pero mi mamá es la histérica, mi papá es al contrario todo el relajado, el que nada le importa, el que como que la tranquiliza. Entonces, ¿qué pasa? Durante el proceso de gestación, su personalidad hizo un clic con uno de sus dos padres. Entonces dijo, pues yo voy a ser más eufórico o yo voy a ser más tranquilo. Ahora si, por ejemplo, también pudo suceder que vivían sus padres con sus abuelos por situación, no sé, de cuidado, lo que sea, el niño o el bebé también va a tender a escoger una personalidad del abuelo. Y esto lo pueden encontrar de que un día que ustedes estén haciendo, diciendo o reaccionando a algo, su mamá o su papá les diga, uy, es que eres igualito a mi papá, ¿no? O igualito a tu abuelo. Entonces, a partir de ahí, obviamente pueden caracterizar cómo es el comportamiento, la forma de pensar, de hablar y de actuar de uno de los integrantes de la familia. Vamos con la etapa germinal o la llamada también cigótica. Esta se inicia en el momento de la concepción, cuando el espermatozoide llega, fecunda el óvulo y se forma como tal el primer huevito. Este primer huevito, la primera forma que se llega a generar, se llama cigoto, por eso es la etapa cigótica. Esta célula, que ya tuvo una combinación de las dos, comienza a subdividirse en otras células. Aquí es cuando producimos lo que es la famosa mitosis. De dos células generamos 4, de 4 generamos 8, de 8 16 y sucesivamente, ¿no? Y aumenta el tamaño hasta formar directamente lo que es el embrión, que es la segunda parte, que es la etapa final de la segunda semana, que es cuando se arraiga directamente a nivel del útero. Cuando ya tenemos un embrión es porque aquí ya pasamos por lo menos del 30% de efectividad en la gestación. Y en la fecundación tenemos, bueno, 2 semanas como tal de gestación. Entonces, esta fecundación me va a permitir a mí poder generar todos los procesos de multiplicidad de las células para ir formando directamente a este nuevo cigoto. Esta sería la imagen. Entonces tenemos la primera parte, sería la fecundación, viene el esperma, entra el óvulo escoge qué esperma entra, tenemos la multiplicación de las células o el inicio de la división, se implanta como tal esa nueva célula a nivel de la capa uterina y luego tenemos que hacer la diferenciación. Aquí, ¿qué hacemos con la diferenciación? Empieza como tal a tener mayor información genética, ya sea de uno o del otro, para poder mantener un mismo ciclo celular. Entonces, con la fecundación tenemos que, bueno, es un fenómeno que donde tenemos una unión entre los gametos femeninos y masculinos y tiene lugar en la región de la ampolla de la trompa uterina. Recuerden que se hace en la parte superior, ¿de acuerdo? Cuando ya se ha hecho la fecundación es cuando el óvulo empieza a rodar y cae directamente por las paredes del útero. Solo el 1% de los espermatozoides depositados en la vagina atraviesan el cuello uterino. Entonces tengan en cuenta que en una sola eyaculación pueden venir más de 1000 espermatozoides, pero el 1% son aquellos que pueden llegar hasta el cuello uterino. Todos los demás van a ir muriendo poco a poco en el camino. Si ustedes tuvieron ya la posibilidad de ver los videos que yo les hice para el primer parcial, con respecto a los temas, ahí yo se los vengo explicando todos paso por paso qué es lo que sucede con cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Ahora, van a haber algunos espermatozoides que no son buenos. Por ejemplo, hay unos que van a salir por la expulsión, pero no tienen la cola. Y esa cola es lo que les permite, como reina cuajos, ¿cierto? Para poder impulsarse y poder llegar. Pero como no la tienen, poco a poco van siendo, pues, desperdiciados. Y el viaje desde el cuello uterino hasta las trompas de falopio, donde el esperma va a encontrar directamente el óvulo, se va a llegar a demorar ese esperma en llegar entre 2 a 7 horas. O sea que en el momento que, por ejemplo, tuvieron la copulación, tuvieron la relación sexual y dicen como que, uy, se rompió el condón, ya estoy embarazada, no, o sea, no hay todavía la opción, ¿de acuerdo? Tenemos muchas formas para poder llegar a respetar ese proceso. Es aproximadamente entre las 2 y 7 horas y esto depende también de la fluidez, de la mucosidad de la vagina, de la velocidad y característica del espermatozoide. Puede hacerse a los 3, a los 4, a las 5 o a las 7 horas. ¿Desde qué depende? Pues exactamente no sabemos de qué depende de que el esperma de ustedes pueda ser más rápido o más lento en una de las vaginas de su novia, ¿de acuerdo?
Bien, tenemos las fases, ¿no? Entonces tenemos la fase 1, que es cuando tenemos la penetración a la corona. Esta penetración se va a dar por medio de 200 o 300 millones de espermatozoides que se van a depositar en una eyaculación. Pero solamente recuerden que el 1% llega al momento o al sitio a rodear el óvulo para poderlo fecundar. De esos 300 o 500, hagan de cuenta que el óvulo solamente va a escoger a uno, ¿no? Y ese uno es el que va a poder entrar, romper la membrana y poder generar como tal el intercambio de información genética. La fase 2 se le llama o se le conoce como la penetración de la zona pelúcida, ¿no? Entonces, esto es cuando tenemos una liberación de unas enzimas, que es la acrosina, ahí se las tengo. Esta enzima va a permitirle al espermatozoide que pueda entrar, o sea, se va a hacer como mucho más delgada la membrana para que él pueda penetrar esta membrana del óvulo y se pueda formar directamente el cigoto, ¿no? Esta reacción acrosómica y la unión del espermatozoide son mediadas por el ligando ZP3. Este ligando ZP3 es uno de los componentes pues, dados químicamente, ¿no? En laboratorio para poder saber que efectivamente esta enzima tuvo un efecto positivo y permitió la entrada. No, se ha visto evidencia también de que hay como guerra o pelea entre espermatozoides muy juntos para poder entrar y que pueden llegar a alterar la información genética. Sin embargo, el óvulo es tan inteligente, o sea, esa célula es tan inteligente que es capaz de restringirle la entrada, de volver esa enzima un poco más activa para que se vuelva más blanda en una de las zonas o se vuelva más dura o espesa en otra de las zonas y que no le permita la entrada a dos espermatozoides. Y la fase 3 es cuando tenemos como tal la creación del ovocito. Entonces tenemos una fusión de la membrana celular del ovocito y del espermatozoide. En esta va a haber una adhesión. Entonces, la adhesión ocurre porque el espermatozoide se va a pegar al ovocito y va a generar una integración para que se generen los ligandos, ¿no? O sea, la creación de la enzima para que pueda llegar a generar los cambios a nivel de las paredes del óvulo. Se van a fusionar esas membranas plasmáticas entre las dos células. Entonces, cuando ya se fusionan, ya el esperma que está adentro no tiene tampoco ni cómo salir y los demás que están afuera, por más de que traten, ya no pueden. Ahora, los que estaban tratando de ingresar, pues ahora automáticamente van perdiendo esa vida y se van haciendo como desperdicios. O sea, es algo que tenemos que después nosotras eliminar. Luego de que ya tenemos el espermatozoide adentro y tenemos la combinación de la información genética, tenemos que hacer la división de la mitosis, ¿no? Entonces, en las primeras 36 horas entra en el periodo de división. O sea, tengan en cuenta que ya pasó un día completo, ya se fusionó como tal el espermatozoide con el óvulo, y a las 36 horas ya empezamos a generar más células, ¿no? Entonces empezamos a dividir y dividir. A las 72 horas después se ha dividido entre 16 a 32 células. Entonces, más o menos se demora 2 días para poder llegar a tener 16 a 32 células. Y luego, un día más, puede llegar a tener hasta la división de 64 células. Entonces, por día, tengan en cuenta que no es tan rápido que se pueda llegar a producir todo este proceso. La división de las células de huevito trae como resultado la formación de células hijas. Entonces, si recuerdan en la parte de biología, teníamos que una célula madre sacaba 2 hijas y cada célula hija sacaba otras 2 células hijas, ¿no? Y así se iban duplicando. Y a este tipo de división se le va a conocer como el blastómero o las células blastómeras. Entonces, el blastómero ya pasamos a tener una información genética con células ya divididas. Y se va a producir la división exitosa, haciendo que los blastómeros se vayan volviendo cada vez más pequeños, porque voy a tener mayor cantidad de células. Y es entonces cuando luego tenemos que convertirnos de un blastómero a una mórula. Aquí esta va a tener una calidad de forma o de masa sólida entre un conjunto entre 12 y 32 blastómeros y van a generar una compactación. Esta compactación de vida va a estar dada por medio de unas glicoproteínas de adhesión, que significa que son como unas proteínas que van a hacer que esas celulitas estén como pegadas para poder generar nueva información. Y recibe este nombre de mórula, porque si ustedes la ven ahí en la imagen, se parece a una mora o a una zarzamora, ¿no? Entonces, esta es como una de las etapas en donde más replicación tenemos de esta división celular. Y esta mórula, entonces, a partir del día 3 y 4,
podemos decir que tenemos en este momento una mórula. ¿Qué mujer puede llegar a decir yo estoy con un blastocito o yo estoy con una mórula? Aquella mujer que esté siendo fecundada por in vitro, ¿de acuerdo? Porque es cuando tiene más controles con respecto a su planificación del embarazo. Un embarazo planeado sin que sea in vitro, aunque yo diga voy a intentar mi relación sexual hoy y yo creo que ya pasó mañana, ya estoy embarazada, tal vez y por muchos factores externos también van a hacer que no sea efectivo. Uno de los factores externos, por ejemplo, que está sucediendo ahorita mucho desde que entramos a cuarentena, pues es esto, es el estrés de cuarentena. Pues no es lo mismo llevar una vida activa, normal, laboral, que salen a la calle y hacen sus actividades, a que estén encerradas y estén pensando únicamente en que realmente quieren y desean tener un bebé. Es muchas veces el desearlo tanto, el exigirse tanto, y también pues a su compañero, pues también va a hacer que este proceso no se llegue a generar. ¿Por qué? Porque también va a haber un bloqueo mental. Tengan en cuenta que el primero que se desarrolla pues va a ser el sistema cerebral. Ese sistema puede jugarnos de una mala pasada y hacer unos bloqueos a nivel de nuestros desarrollos positivos. Luego tenemos los blastocitos. Estos blastocitos se forman cuando tenemos como tal la integración o la penetración de esta mórula a nivel del útero. Entonces pasa de la trompa de falopio, baja al útero, se pega directamente en la cavidad uterina y esto hace que la mórula vaya creciendo, vaya generando cambios a nivel también de las paredes y se genere el blastocito. El blastocito o también blástula lo pueden encontrar en cualquiera de los libros. A partir de que el blastocito se está haciendo la nueva conformación y características externas, aquí ya podemos llamarle que tenemos un embrión, ¿de acuerdo? Pero tenemos otra característica que es la neurula. Esta neurula vamos a encontrarla que es en un periodo en que se forman las placas neurales y después se cierran para poder formar el tubo neural, que se le suele llamar neurula al embrión. Esta neurula es súper importante porque tengan en cuenta que hace parte del sistema nervioso. Y como tengo que formar el tubo neural para poder crear como tal toda la información sensitiva y motora hacia el resto de los tejidos, esto se puede llegar a ver afectada por los factores externos que ya les mencioné anteriormente. O también puede ser por problemas genéticos. Entonces, de manera gráfica, así es como podemos ver todo lo que les he dicho de manera teórica, ¿no? Entonces tenemos la fecundación del óvulo, cómo vamos haciendo cada una de las divisiones de las células, hasta llegar a convertirnos en un blastocito. Bien, les tengo otra imagen en donde recuerden que tenemos en el óvulo, en el ovario, perdón, la producción de óvulos. Sacamos un óvulo por mes, vamos saliendo por la trompa de falopio, pero el espermatozoide tiene que ir subiendo por el útero hasta llegar directamente a la trompa de falopio. Más o menos por aquí viene, se fecunda y estos son cada uno de los pasos. Entonces acá tenemos el cigoto, tenemos la división, la primera división, luego la doble, luego la cuádruple, hasta que somos una mórula, ¿de acuerdo? Cuando estamos en mórula ya estamos dentro del útero, pero no estamos en las paredes. Luego empezamos a resbalarnos y nos pegamos dentro de la cavidad uterina, directamente en el endometrio, y es por eso que empezamos a evitar o a no generar como tal la menstruación. Recuerden cuando no tenemos una fertilización, no hay una fecundación, este endometrio que está aquí al lado se tiene que empezar a desprender y cuando se desprende y va cayendo es lo que producimos como tal, como una menstruación. Bien, entonces aquí hay otra gráfica, me voy por la otra trompa de falopio, tenemos nuestro óvulo, el óvulo sale, viene por este lado y aquí viene directamente el espermatozoide. Viene, se fecunda, sigue su proceso, hagan de cuenta que el óvulo se lo comió, sigue su proceso hasta que viene y se resbala. Todo esto que ustedes ven como de forma irregular y más clarito, este es el endometrio. Y aquí es donde debe de generarse la adhesión de ese óvulo para que se genere como tal la implantación y no haya alteraciones de un embarazo ectópico. Un embarazo ectópico es cuando el bebé o el blastocito no se coloca en ninguna de estas paredes, sino que va en otras zonas que no deberían de ser. Vamos con la etapa embrionaria. En esta etapa estamos hablando de que como ya se formó el embrión,
pues estamos en la semana 3 hasta la semana 8. Este embrión se va a encontrar igual en desarrollo como en cada una de las etapas. Es un periodo en el que va a ser mucho más sensible a daños de diferentes tipos de factores. Factores internos de la madre como factores externos. Factores internos vienen siendo los factores emocionales, los factores estresantes, los factores alimenticios, todo eso. Y factores externos es todo lo que el ambiente o la sociedad, la parte social, viene a influir. Entonces aquí viene, por ejemplo, que si, no sé, el estrés laboral, que si la contaminación, que si el cigarro, el tabaco, el maltrato en la casa, los gritos, etcétera. Bien. Va a haber una formación de las capas germinativas. Entonces acá tenemos las 3 capas importantes que son las ecto, endo y el mesodermo, ¿no? Que nos va a dar como tal todo la caja compacta. Y tendremos la formación del tubo neural. Para esto va a generarse como tal el desarrollo inicial del aparato cardiovascular. Entonces, ¿qué pasa? Primero creamos sistema nervioso, luego vamos creando sistema cardiovascular, porque es importante que además de que yo esté mandando sistemas sensitivo y sistema motor, yo tengo que empezar a crear como tal el proceso de irrigación, ¿no? Todo lo que tenga que ver con la parte cardíaca. Entonces tengo que empezar a generar el corazón, a bombear sangre a cada uno de los tejidos y principalmente al cerebro. Este es el proceso que llevamos. Entonces, miren, así nos vamos a ver, o sea, así nos vimos nosotros en las 3 semanas. Éramos muy pequeñitos. 4 semanas poco a poco se va creando o se va alargando directamente el cuerpo. A las 5 semanas hay un crecimiento igual de esa parte superior que viene siendo lo del cerebro. En la semana 8, mentiras, en la semana 6 viene siendo lo que es como la conformación o dándole la curvatura hacia lo que es la columna. Semana 7 tenemos el crecimiento igual, pero a nivel del tronco. Y semana 8 ya más o menos llegamos a tener una forma. Sin embargo, tengan en cuenta que el cerebro sigue siendo más grande de lo que viene siendo el cuerpo y el corazón va a estar un poco más afuera de lo que viene siendo el tórax. Vamos a hablar de la capa del ectodermo. Esta capa del ecto, como hablamos de es la parte más externa que va a tener directamente el embrión y se va a convertir en la capa externa de lo que tenemos o conocemos como la piel, que es nuestro órgano más grande, más extenso y lo más externo que tenemos. Los anexos, que vienen siendo la uña, los dientes, el cabello. Los órganos de los sentidos, además del sistema nervioso, incluido el cerebro y la médula espinal. Entonces, el ectodermo se encarga de todo esto. Por eso, cuando tenemos un aumento del desarrollo del ectodermo dentro del desarrollo embrionario, va a hacer que los niños, por ejemplo, nazcan más peludos o con un cabello súper largo, ¿no? O que de una vez ya tengan apariencia o aparición de dientes, cosa que no debería suceder. Entonces, uno cuando el bebé nace y uno lo ve, lo evalúa, uno ya sabe cuál fue la capa que más trabajó durante el proceso de gestación. Y bueno, esto va a originar directamente lo que es la epidermis, capa de la piel, la más externa, lo del sistema nervioso central, el periférico y se va a encargar de la retina del ojo. Esta retina, recuerden que va a ser en una etapa en donde el niño va a poder ver como aquellos contraluces a nivel de la barriga. Esta del meso, pues hace referencia a la capa media del embrión, se va a diferenciar de la otra capa por medio de la piel, músculo, esqueleto y sistema excretor como el sistema circulatorio. O sea que esta capa se va a encargar de lo que es el tejido conjuntivo y del aparato cardiovascular. Si tenemos alteraciones a nivel del sistema cardiovascular, como algún problema de válvulas, algún problema de oclusión de arterias y venas, sabemos que viene relacionado con el mesodermo. Y van a haber fuente de células sanguíneas de la médula ósea y órganos reproductores y excretores. Este mesodermo también va a ser el que nos va a ayudar a diferenciar si el bebé va a ser un niño o si el bebé va a ser una niña. Si se dan cuenta que es la capa más interna, es la capa más lenta, digámoslo así, por eso es que el sistema respiratorio no está al 100% desarrollado al momento de nacer. De acuerdo con todo esto, que ya vimos muy la parte embriológica, vamos a ver la etapa fetal, pues cómo se va llevando mes a mes. Tenemos que la etapa fetal, pues de la novena semana, va de la novena semana del nacimiento. Tiene como tal un ser humano que es identificable, o sea, tiene forma, tiene características,
y va a presentar crecimiento y diferenciación de cada uno de sus tejidos y cada uno de sus órganos. Cuando tenemos un crecimiento o una diferenciación que no está bien especificada, podemos generar como intervenciones a tiempo para saber cuáles son las causas que se ha podido llevar a ese tipo de alteración. Esta es una tabla que les coloqué, me pareció pues importante colocarlas para que ustedes supieran más o menos cuánto fue lo que llegaron a pesar al momento de nacer, porque aquí es donde clasificamos también a los famosos bebés prematuros, ¿no? Que se supone que todos tenemos que llegar hasta las 39 semanas, en donde llegamos o tenemos un parámetro de medición entre los 35 y 36 centímetros y un peso de 3.000 a los 3.400 gramos. Pues, por ejemplo, hay bebés que nacen muy grandes o son muy grandes que no tienen la capacidad de nacer por parto vaginal, que son aquellos que llegan a medir, aunque tengan la misma edad gestacional, llegan a medir por encima de los 38 y 40 centímetros y a pesar por encima de los 4.000 gramos. Entonces, todos esos niños tienen que ir directamente a cesárea. Listo, en el primer mes que vamos a encontrar, tenemos que es el crecimiento más rápido que se puede llegar a presentar en cualquier otro momento del desarrollo. ¿Sí? El más lento va a ser el del tercer mes, bueno, del tercer trimestre. Al final de este mes, el bebé puede llegar a medir entre 1.20 a 1.25 centímetros. Ya va a tener como tal un corazón, el corazón va a ser súper pequeñito y va a llegar a palpitar a 65 veces por minuto. Entonces, pues realmente no es una frecuencia cardíaca que sea elevada o sea bajita. De por sí el corazón más adelante, que es la palpitación fetal, va a dar unas características porque tiene que ser más acelerado de lo normal. Pero aquí como es tan diminuto, pues no necesita todavía, y como se está creando el sistema cardiovascular, no necesita que sea todavía tan rápido ni tan grande. Ya tiene como tal la parte o las señas del cerebro, de los riñones, del hígado y del aparato digestivo. El cordón umbilical va a ser el conducto que se va a encargar de conectar entre el embrión hacia la madre. Ese conducto umbilical o cordón umbilical va a ser el encargado de hacer la nutrición hacia ese bebé. Así es como lo vamos a ver. Pues el cordón umbilical es aquella zona en donde encontramos, voy a señalar, es esta, en donde tenemos la conexión directamente con la madre. Por eso se le dice también que los embriones son como tipo parásitos, porque nosotros succionábamos o nos alimentábamos de todo lo que la mamá llegaba a consumir. Por eso algunas de las madres pueden llegar a sufrir de anemia debido a que toda la sangre o todo el hierro más bien se lo tiene que consumir directamente el niño para poder generar un buen rendimiento a nivel cardiovascular. De las 7 semanas, entonces al final de este mes, que sería ya para el segundo mes, el embrión se va a convertir como tal en un feto. Que si nos damos cuenta aquí en la cabeza, pues la cabeza va a ser mucho más grande a comparación del resto del cuerpo. Llega a medir entre 2.5 a 3 centímetros de longitud, pesa solamente 9 gramos aproximadamente, y las partes de lo que son el rostro se pueden llegar a ver ya desarrolladas y se pueden identificar las encías del niño, así como también la lengua. Y aquí ya se van a empezar a diferenciar los segmentos de las extremidades superiores y aquí de las inferiores. 8 semanas, pues bueno, ya son 2 meses, tenemos ya las células óseas. Recuerden que tenemos osteoclastos, osteoblastos y los osteocitos, ¿no? Entonces la remodelación ósea empieza a trabajar. Tenemos ya los impulsos cerebrales que se van a encargar de mandar la señal hacia los sistemas y hacia los aparatos, de sistemas digestivo o al aparato reproductor. Y los órganos sexuales están en desarrollo, entonces aquí todavía no es tan identificable o no es tan recomendable que la mamá vaya para saber el género del bebé porque todavía está en proceso de desarrollo. El estómago va a producir ya los jugos digestivos, los jugos gástricos, los riñones ya se van a encargar de hacer como tal toda la filtración y la eliminación del ácido úrico a partir de la sangre. Y la piel va a estar muy, muy sensible para poder reaccionar a estimulación táctil. Entonces aquí, por ejemplo, se pueden llegar a hacer las palpaciones o los hundimientos a nivel del vientre y va a ser unos receptores muy fuertes para que el niño pueda llegar a identificarlos. A los 3 meses vamos a encontrar que al final pues, de este mes el feto va a llegar a pesar un poquito más, va a estar hasta los 28 gramos,
puede llegar a medir hasta los 7.5 centímetros o 5 milímetros más o menos, dependiendo también del tamaño de la madre. El género ya es determinable, entonces aquí ya la mamá ya puede ir a identificar, pero también muchas veces por la posición del mismo bebé, pues no se llega a ver, ¿no? Aquí ya tiene uñas, ya tiene formadas las cuerdas vocales, ya se le ven los labios, la nariz ya tiene un triángulo predominante a nivel de la cara y los párpados todavía permanecen cerrados. La cabeza sigue siendo grande a comparación de todo lo que es el tronco y la frente alta, ¿no? Entonces, como todavía tenemos un proceso de desarrollo neuronal, tenemos que tener un crecimiento paulatino. Hasta aquí está permitido que se realice en ciertos países y en ciertas ciudades lo que es el famoso aborto, ¿de acuerdo? Entonces, esto es para que como el tamaño es tan pequeñito, no haya tanto daño. Entre más tiempo pase en tomar la decisión la madre en abortar, va a ser más riesgoso para su vida, no solamente por si puede llegar a tener hijos o no más adelante. Tenemos también que los aparatos y sistemas del organismo pues van a estar en funcionamiento de tal modo que este feto va a poder respirar, pero va a respirar lo que contiene internamente, no tiene como tal toda la parte atmosférica para que entre directamente a los pulmones, porque eso ocurre únicamente en el momento del nacimiento. Va a aspirar lo que es el líquido amniótico a nivel de los pulmones y lo va como tal a expelar. Pero a veces este líquido amniótico no sale, entonces toca tener cuidado en el momento del nacimiento y hacer lo que se le conoce como la succión. Entonces tenemos como un globito, una copita, se le hace el movimiento de succión para ayudarle a sacar todo ese líquido amniótico que el niño no pudo sacar desde antes. A veces también llegan a mantener lo que es la orina, pero pues es muy complicado que la mamá llegue a identificar cuando el niño está acumulando como tal la orina dentro de él. Las costillas y las vértebras se han convertido ya en cartílago. Cartílago es la primera parte o fase para la osificación, en donde las costillas, recuerden que se vuelven luego hueso cuando ya estamos en crecimiento, cuando ya somos niños, pero la unión entre la costilla y el esternón sigue siendo cartílago. Ese cartílago, recuerden que es una anfiartrosis, por lo tanto permite hacer movimientos y los movimientos principales van a ser los de la respiración. Si fuera completamente hueso, nosotros no podríamos tener una expansión torácica y el pulmón no podría ayudarnos a respirar. El feto, bueno, va a dar respuestas como mover las piernas, mover los pies, mover la boca, abrirla, cerrarla y pues ya puede aquí hacer lo que es el tragar. Para el cuarto mes tenemos que pues este cuerpo pues va a seguir en aumento, tanto en peso como en tamaño. Va a llegar a medir hasta los 25 centímetros y ya pesa 170 gramos. Entonces, si se dan cuenta ya para el cuarto mes que ya sean 20 centímetros para poder sacar a un bebé de ese tamaño, es alto riesgo para la madre, ¿de acuerdo? La placenta va a estar completamente desarrollada, va a darle una gran protección y lubricación a cada uno de los tejidos del niño y va a ayudar a cualquier tipo de impacto, como por ejemplo las caídas, o por ejemplo que la madre sufra de maltrato físico, entonces hace los golpes. Eh, las actividades reflejas que aparecen en el tercer mes son más enérgicas porque aumentan el desarrollo muscular. Entonces aquí es cuando una respuesta refleja, por ejemplo, es estirar un brazo a una respuesta de un movimiento o una compresión a nivel del vientre, ya sea por gusto o sea por disgusto. Y aquí ya la madre ya siente cuando el niño ya patea, cuando ya llama la atención. Entonces, por ejemplo, que no le gusta la música, entonces la mamá ya sabe o identifica que bajo cierto movimiento no le gusta esa música y debe cambiarla. Que si está acostada boca arriba, entonces también tiene que cambiar de posición y colocarse según la posición que al bebé le agrade más. Para el quinto mes tenemos que, bueno, ya va a pesar hasta los 450 gramos y ya mide 30 centímetros, o sea, lo que tenemos de regla, ¿no? Una regla. Tiene ritmos definidos a nivel de la vigilia y sueño y adopta una posición favorita en el útero. Es aquí esta posición favorita de esta postura es la que van a llegar a optar casi las 23 de las 24 horas del día. Entonces hay mamás que, por ejemplo, refieren de que ellas tratan como de sentarse o de acostarse, pero no pueden porque le están comprimiendo directamente el vientre y si ellas se mueven, el niño reacciona, ¿no? Entonces al reaccionar, patea o genera algún tipo de movimiento que puede ser que a nivel nervioso la mamá lo sienta como un calambre o una irradiación nerviosa. ¿Qué pasa? Nosotros como fisioterapeutas, ¿se acuerdan cuando hicimos una práctica que le hicimos, si no estoy mal, a Fer Niña y a Oscar, donde le movilizamos el vientre, ¿no?
Entonces nosotros con las manos nos metemos las manos a nivel del vientre de la madre por la zona lateral y debajo de las costillas para poder acomodar un poco lo que es el feto. La verdad, la mayoría de los fetos que me ha tocado siempre repelan, nunca les gusta que uno les cambie de posición. O sea, tengan en cuenta que también la personalidad viene desde ese momento, ¿no? Entonces, si no les gusta, así es como la mamá va a tener que empezar como a hablarle, a convencerlo, a posicionarse, a buscar las posturas adecuadas para que ella se pueda también llegar como a liberar esa tensión. Porque por esa mala postura que opta el niño para la madre, pues va a llevarla también a que ella tenga aumento en los calambres, en retención de líquidos y contracturas musculares. Bien, aquí ya van a entrar en funcionamiento lo que son las glándulas sudoríparas y las glándulas sebáceas. El cráneo sigue siendo grande, más amplio, en relación al tronco. Comienza a crecer el vello áspero a nivel de las cejas y de las pestañas, unos más que otros. Un vello fino a nivel de la cabeza, que es ese vellito al final se va a caer y se va a reemplazar, y una fina capa de vello que va a cubrir todo el cuerpo. Esta capita de vello se le conoce como el anugo, pero el anugo, a medida que va naciendo el niño, ya se va cayendo para que tenga una nueva capa de protección. Para el sexto mes, si se dan cuenta ahí en la imagen, ya el niño pues tiene como tal unas cejas, un delineamiento, está súper bien marcado lo que son los párpados, la nariz y los labios. El ritmo cardíaco tiene que empezar a aumentar un poco, pero va a ser también que durante el crecimiento tenga que ir disminuyendo. Cuando estamos terminando este mes, el sexto, el bebé va a medir 35.5 hasta 40 centímetros y va a pesar aproximadamente medio kilogramo. Llega a acumular más porcentaje de grasa bajo la piel porque es un tejido que nos va a ayudar, el tejido adiposo va a ayudar a protección y a mantener el calor, y los ojos van a estar completamente formados, se abren, se cierran, van a mirar en todas las direcciones, pero todavía ellos no identifican ni colores ni identifican formas. En el séptimo mes tenemos que ya medir unos 40 centímetros, va a pesar 1.3 a 2.2 kilogramos, o sea, solamente ha aumentado 1 kilo aproximadamente. Ya tiene los reflejos bien desarrollados, ya tiene respuestas de diferentes estímulos. El niño internamente ya puede llorar, ya sabe lo que es el llorar, el respirar, tragar, y puede llegar a chuparse el dedo. Se han visto ecografías, ¿no? Ultrasonidos, en donde la manita del bebé está dentro de la boca, haciendo como tal el del chupar. El anugo puede desaparecer en este mes o permanecer hasta un poco después de nacer, que es lo que les digo. Aproximadamente durante el nacimiento, esta capita es la que se va perdiendo, porque ya empieza a tener contacto con la atmósfera y porque por medio del parto vaginal, tengan en cuenta que la vagina le va proporcionando la primera capa de bacterias, que sería como la primera capa protectora o del sistema inmune hacia el bebé. Para el octavo mes tenemos que, bueno, ya podemos llegar a medir hasta los 50 centímetros y pesar hasta los 3 kilos, 3.2. El espacio pues va a ser mucho más pequeño y se va a empezar a encorvar un poco más sostenibles. Por tener más estrecho este espacio, va a estar mucho más incómodo, y es por eso que va a empezar a moverse más. Entonces aquí es cuando las mamás más sufren de dolores, de cambios posturales, de que no se aguantan en una posición acostada, sentada o de pie, porque el bebé a toda hora necesita como abrir ese espacio o estirarse. Durante este mes también puede llegar a tener como tal una capa de grasa alrededor de todo su cuerpo, que le va a ayudar a permitir mantener o distribuir esas vibraciones que pueden haber fuera del vientre. Entonces estamos hablando, por ejemplo, de los movimientos peristálticos de la madre. Cuando se están moviendo, pues generan igual vibraciones, porque tenemos el líquido del peritoneo, y ese líquido del peritoneo puede llegar a tener también correlación con el líquido amniótico, pero como tenemos esa capa grande de grasa, va a hacer que no tenga como una gran influencia dentro de la madre. Aunque por el crecimiento en el octavo mes, tengan en cuenta que todo lo que son nuestros intestinos y la vejiga se van a ver ocluidos, ¿no? O sea, restringidos. ¿Por qué? Porque este aumento de espacio va a hacer que el bebé pueda pues, moverse más, y empiezan a tener más síntomas la mamá, como por ejemplo aumento de flatulencias, colon irritable, constantemente ir al baño para hacer su diuresis, etcétera. Nos vamos a la última, que esta última es cuando pues ya tenemos al niño en total posición adecuada para que se haga el momento del parto.
Aquí, bueno, pues antes de nacer, el niño tiene que saber y el mismo útero le va ayudando a que se localice la cabeza en la parte de la cavidad pélvica para que se pueda generar el nacimiento. Aquí lo ideal es que nazcamos entre los 3 kilos, 3,400, 3,600 y que lleguemos a medir unos 50 centímetros. Para saber qué tanto podemos llegar a crecer nosotros, se toma en el momento del nacimiento, se toma la medida del fémur. El fémur le va a indicar al médico qué tanto puede llegar a crecer ese niño, ¿no? Entonces puede decir, por ejemplo, si nació de 50 centímetros, pero, por ejemplo, su fémur tiene una medida muy corta, pues va a ser una persona que es bajita, pero puede llegar a tener desarrollo por medio de factores externos como el ejercicio, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que es el baloncesto, son aquellas de actividades deportivas de alto impacto que van a hacer constantemente la remodelación ósea y van a hacer que estos niños crezcan. Sin embargo, también se ha demostrado que aunque ustedes pongan unos niños a hacer mucho ejercicio, pongan a hacerlo siempre baloncesto y no crezca, pues no funcionó. Pero también hay que revisar el componente genético, ¿no? Entonces, qué tanta estatura máxima llegó a tomar tanto sus papás, abuelos, bisabuelos? Y se revisan 4 generaciones por encima de ese bebé. Aquí, bueno, aquí van a aumentar las acumulaciones de grasa, de aparatos y sistemas orgánicos. Estos van a empezar a funcionar mucho mejor. Aquí el que tiene que estar súper activo para poder activarse al 100% viene siendo el sistema respiratorio. Entonces, esta es la posición ideal para que el bebé pues, pueda llegar a nacer. Tiene que hacer los impulsos a nivel de los miembros inferiores, los brazos van a salir cruzaditos y van a hacer que durante la contracción de del útero vaya ayudándole para que vaya saliendo por el canal vaginal. Aquí también va a tener una función ya principal el cordón umbilical y es que va a empezar a eliminar esos desechos. Se va a ver como un color rojizo a nivel de la piel que se va a ir desvaneciendo poco a poco por la cantidad y concentración de los glóbulos rojos. Y al nacer habrán pasado aproximadamente 266 días del proceso de gestación. O sea que más o menos nosotros los que llegamos a término, llegamos a durar 266 días de formación y de crecimiento y de funcionalidad de cada uno de los órganos. Entonces, estos 266 días corresponden a 38 semanas que empiezan desde el momento de la fecundación y se puede llegar a tener un máximo de días. Este máximo de días viene siendo 280, o sea, correspondiente a 40 semanas. Estas 40 semanas resulta que es lo máximo que un bebé puede llegar a mantenerse dentro del vientre materno. A partir de ahí, de las 40-42, porque hay ginecólogos que les dan 2 semanas de plazo, si el bebé todavía no está ubicado, no desea nacer porque está muy cómodo allá adentro, lo mejor es generar una cesárea porque puede ser de alto riesgo para el niño.